Bendecimos al Dios y Padre eterno, que nos permite un día más en su gracia infinita y en su misericordia estar aquí en este lugar, y así con agradecimiento en nuestro corazón al Dios y Padre eterno queremos enviarte un saludo muy cordial y caluroso en el amor de Cristo. A ti que nos puedes ver a través de las redes y compartir esta palabra, y esta palabra que afecte tu vida de una manera positiva. Nosotros declaramos que seas bendecido en el nombre de Jesús, y que puedas de una u otra manera, si no conoces a Jesús, cederle tu vida en los tiempos peligrosos que estamos viviendo al autor de la salvación, aquel que dio su vida en la cruz del Calvario porque te amó a ti y a mí. Y esa es la demostración del amor del Padre, que envió a Jesús a morir por nosotros. Amén. Los que estábamos perdidos hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios. Así es que te dejo con este mensaje y que puedas compartirlo con nuestras amistades, sobre todo si tienes a Cristo en tu corazón. Te declaro bendecido cualquiera que sea tu situación. Declaramos victoria en tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Dígale a su hermano: la justicia tiene su premio seguro. La justicia tiene su premio seguro. Aleluya. Hoy más que nunca estamos viendo situaciones difíciles. Lo que estamos orando y por lo que debemos de seguir orando, podemos decir, en los últimos tiempos o en los tiempos de nuestra generación, no podemos decir sino que es una realidad de lo que estamos viviendo. Y no nos podemos escapar de esa realidad. Cada día, si vemos los noticieros, nos damos cuenta que hay algo que pasa todos los días, porque esto no es de vez en cuando. Esto es todos los días que está pasando. Sobre todo aquello que enmarca el efecto destructivo de una acción injusta. Todo aquello que no conlleva a la verdad, que no conlleva lo justo, lo honesto, lo verdadero, y que se hace de una manera malintencionada, mal pensada, mal obrada, conlleva un hecho que se llama injusticia. La palabra de Dios dice que Dios pagará toda clase de injusticia que se cometa en la tierra. Esta declaración de injusticia y de ser justo como una obra o acción, en la palabra no se refiere sino solamente a seres humanos, aquellos que hemos sido hechos y conformados a la imagen de Dios. No se le puede reclamar justicia o injusticia a un burro, a un animal, a un perro. No podemos llevar a un juicio a una paloma, a un loro, o lo que sea, para juzgarlo con justicia porque cometió algo. Como seres irracionales, Dios no les demanda ninguna injusticia o justicia porque no se salen del orden de Dios. Pero el ser humano es diferente. Diga conmigo: nosotros somos diferentes. Nosotros somos diferentes. Y desde que el hombre fue creado, tiene delante de Dios una responsabilidad de conocer la fuente de autoridad y de toda justicia y mantenerse en ese orden de justicia y de autoridad. Lastimosamente el hombre cayó en desobediencia, en rebelión, fue afectado, fue influenciado y engañado por alguien que prevaricó, que pecó, que cometió error, que se ensoberbeció, que se volvió rebelde, desobediente, y lastimosamente vino a afectar al linaje humano. Por eso vemos que las acciones, los actos, los pensamientos, las palabras, las decisiones de la mayoría de la gente, sobre todo cuando no conoce a Dios, están enmarcadas en algo que se llama una acción injusta. Pero la palabra de Dios dice que todo lo que el hombre siembre, sea bueno o malo, sea justo o injusto, algo tiene que cosechar. Amén.
La recompensa para el justo es muy clara en la palabra de Dios. Pero la paga, amados hermanos, y la retribución que tiene que recibir el que hace injusticia, también está muy claro en la palabra de Dios. Al hablar de este tema, yo espero que le ponga atención, porque estamos viviendo, amados hermanos, tiempos donde los actos de injusticia provocados por la rebelión, el desorden, la maldad, el pecado y la corrupción, como que está ganando la batalla contra el bien. Hoy podemos ver cómo se le llama al crimen, o sea, al que hace lo malo, al que está amparado para hacer lo malo, ¿cómo se le llama? El crimen organizado. De una manera que uno ve actos injustos en todas las fases de la sociedad, y como que en vez de ser descubiertos y confrontados y corregidos o castigados, como que más bien hayan amparo en una sociedad que le está dando la espalda, que está echando fuera el temor de Dios y no quiere saber nada de Dios. La mayoría de la gente como que le gusta recibir y vivir dentro de la mentira, dentro del acto de injusticia, porque podemos ver que aún las personas que hacen lo malo, como que muchas veces tienen actos de bien. Usted se da cuenta que hay veces que yo me admiro en esta clase de organización de crimen o de maldad que estamos viviendo en los últimos tiempos, donde hay veces que he descubierto y he visto, amados hermanos, que hay escuelas y centros de enseñanza que están siendo asistidos con regalos de mobiliario y de cosas didácticas para enseñanza, pero no crea que viene de la ayuda de la empresa privada o de aquel que gana dinero honesto o del mismo gobierno, sino que es iniciado y provocado por las mismas pandillas y el narcotráfico. Y qué terrible ver una sociedad y una familia que todavía puede aceptar esta clase de ayuda, como que viniera de una fuente de bien, y como que si no ha pasado nada malo. Yo no sé si usted se da cuenta de estas cosas, de cómo aparentemente el mal está influenciando y ganando mucho terreno en la sociedad de hoy en día, que como dice el dicho, ¿verdad? Si no puedes con tu enemigo, únete a tu enemigo. Sin lugar a dudas, para la iglesia no es así. Lo que es malo, es malo. Lo que es bueno, es bueno. Lo que es justo, y lo que es injusto, es justo. Lo que es puro, dice la palabra, purifíquese más. Y lo que es malo y es impío e impuro, si quiere, restríguese más. Pero Dios va a pedir cuentas. Amén. Qué lástima que aún muchos hijos de Dios están siendo arrastrados bajo la influencia del espíritu de inmundo, de injusticia y de maldad. Engañados, algunas veces apoyando a políticos o a gente inescrupulosa que tienen mal testimonio y que incluso que están ahí amparados por el mal, bajo la propia justicia de los hombres. Pero de la justicia que estamos hablando aquí, que tiene su premio seguro, no es la justicia de los hombres, es la justicia de Dios. Y es la justicia que te ha alcanzado a ti y a mí para que vivamos una vida recta e íntegra delante de nuestro Dios, y que podamos ser de luminares y poder alcanzar un poco, iluminar al mundo que se pierde. Amén. No estamos hablando de otra justicia, estamos hablando de la justicia que te ha alcanzado, que te ha justificado. Esa justicia proviene de Dios. Esa justicia solamente se emanó y nos alcanzó mediante un sacrificio donde se tuvo que hacer un pago por la iniquidad, un pago por la maldad. De eso es lo que hablamos. No es fácil los tiempos que estamos viviendo. Son difíciles y peligrosos.
Y si nosotros que hemos alcanzado misericordia en la salvación de Dios, nuestro corazón no es sabio y entendido en el temor de Dios, podemos ser influenciados y hasta engañados, seducidos y volver atrás. Pero con la ayuda de Dios necesitamos seguir adelante y estar firmes. Firme en lo que es verdadero, firme en lo que es correcto, firme en lo que es bueno, firme en lo que es aprobado en la voluntad de Dios. Venga lo que venga, amados hermanos, no podemos retroceder. Todo lo que es injusto hay que discernirlo y hay que rechazarlo en el nombre de Jesús. Amén. El soborno, el dinero, como dice la palabra que es el amor, es el mal, porque es el amor al dinero, que es el mal de todas las cosas, la raíz de todos los males. Bueno, eso está corrompiendo a mucha gente y a la sociedad de hoy en día. Este hombre que yo le dije que dejé a poco terminar cuando entraron y lo mataron, porque él en menos de un minuto, él nunca pensó que venían a arrebatarle su vida, y cuando reaccionó, ya prácticamente el malvado le había puesto ya sus par de disparos, y medio pudo reaccionar y cayó entre los pasillos de la tienda, y ahí lo arremataron. Le quitaron el arma y después robaron y se fueron. Amados hermanos, estos son los tiempos reales que estamos viviendo. Pero estos tiempos reales es donde la iglesia debe estar más preparada, porque son los tiempos últimos donde Dios verdaderamente va a actuar. Llega el momento en que el caos de la maldad es tan grande que Dios decide: hasta aquí va a llegar esto, ahora me toca actuar a mí. Y cuando Dios decide actuar, amados hermanos, hay que estar preparado, más que cuando el impío trabaja. Porque cuando Dios desenvaina su espada, no la saca en balde. Él ejecuta lo que va a llevar a cabo. Y la maldad de la humanidad, la maldad del hombre, la injusticia del hombre está llegando hasta lo más último, al tope, a punto de que la ira de Dios tiene que caer sobre la tierra. De eso hablamos. Diga conmigo: la justicia, la verdadera justicia tiene su premio seguro. Dígale a su hermano: tiene su premio seguro. Pero esa verdadera justicia en la cual debemos de perseverar y vivir solamente está en Cristo. Solamente la pueden percibir y recibir y vivir aquellos que hemos conocido a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Amén. Proverbios 11, 18 al 21. La justicia, podemos decir que la justicia da vida, pero la injusticia y el mal provocan la muerte. Gálatas 6, 7 dice: amados hermanos míos, no erréis, no se engañen. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Veamos lo que dice aquí. Proverbios 11. Dice: el impío hace una obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá ¿qué cosa? Un galardón firme, un regalo seguro. Como la justicia conduce a la vida, así también el que hace el mal persigue su muerte. Aquí estoy poniendo el ejemplo porque esto está aconteciendo todos los días. Ya muchos recibieron su paga dependiendo lo que hicieron. Le estoy poniendo el ejemplo de que hay 3 jóvenes, 3 personas que mataron a esta persona sin una causa justa. Salieron a la carrera, se llevaron un arma y se llevaron el dinero. Gracias a Dios no mataron más gente de lo que estaban en la bodega. Pero ellos creen, amados hermanos, que eso que hicieron no pasa nada malo, porque ellos hicieron lo suyo y huyeron. Pero no se dan cuenta que hay alguien de que ninguno ser humano puede escapar de él, y es de Dios. Amén. Porque lo que ellos hicieron ahí, están sembrando una cosa, y no se dan cuenta que tarde o temprano ellos pueden cosechar el doble o el triple de lo que han sembrado. Y muchos ya han pagado de esa forma, porque han quitado la vida a alguien sin causa, y otro viene a ser peor con ellos. Dígale a los hermanos: de Dios no se escapa nadie. De Dios no se escapa nadie. Y no es que Dios sea malo, no, es que Dios actúa en justicia.
De eso hablamos. Amén. Aquí el proverbista está hablando algo muy maravilloso. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue o hace el mal, dice, lo hace para su propia muerte. Abominación, es desagradable. Dios abomina, rechaza, vomita. Dice, son al Señor los perversos, los malintencionados, los que tienen pensamientos malignos, mas los perfectos de camino les son agradables. Amén. Y algo muy importante en este versículo, dice, tarde o temprano, el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Amén. ¿Por qué no lo cantamos o por qué no lo recitamos o lo leemos juntos? Vamos, diga conmigo. Tarde o temprano, el malo, el perverso, el impío será castigado. Diga, mas la descendencia de los justos será librada. Amén. Dígale a su hermano, mantente firme en la justicia de Dios. Mantente firme en la justicia. Dígale a su hermano, que el temor de Dios te haga ser sabio Que el temor de Dios y te haga entendido para apartarte del mal. para apartarte del mal. El necio dice, ve venir el mal y se queda. Pero el que es sabio, justo y entendido, se separa. Amén. Con tiempo. Hay muchas personas que no están actuando con sabiduría. ¿Sabe por qué? Porque toman los tiempos que estamos viviendo muy livianamente. No, hermano. No estamos en tiempo de jugar al gato y al ratón y a la religión. No, estamos en tiempo donde hay que estar orando. Estamos en tiempo donde hay que estar unidos en el amor de Cristo. Estamos en tiempo donde estar bien conscientes de lo que es justo, de lo que es verdadero. Estamos en tiempo en que hay que discernirlo. Son tiempos muy peligrosos. Como dice Efesios, acuérdense que hay que discernir que los tiempos son muy malos y que no hay que ser tontos, sino inteligentes para con Dios. Amén. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Hasta para salir y hacer una diligencia hay que pedirle la guianza y aprobación al Señor. Amén. Son los tiempos no muy buenos, muy difíciles, estimados. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Aleluya. Gloria a Dios. Diga conmigo, la justicia provoca vida. La justicia provoca. Pero el camino del mal lleva al impío a la muerte. Lleva al impío a la muerte. Número 2. La bondad de Dios nos puede sostener. Hoy más que nunca le doy un consejo. Todos los días en su casa y mientras Dios nos dé vida, nuestra oración será: Señor, permite que este día yo pueda disfrutarlo haciendo lo que te agrada a ti. Amén. ¿Está escuchando? Amén. Los que nos están viendo, todos los días hay que decirle sin olvidarnos: Señor, este día permíteme vivir agradando tu santo nombre. Cuídame y guárdame dentro de tu gracia salvadora, y tu bien me proteja y me guarde. Amén. Que yo pueda entrar y salir, Señor. Que pueda ser sabio y entendido. Que pueda ser manso y humilde y comportarme con temor para ser sabio y saber hacer las cosas que te agradan. Amén. Guarda a mi esposa, guarda a mis hijos, guarda a mis niños, guárdame, Señor, bendiga a su comunidad, bendiga a su vecino. Yo siempre que me levanto, Señor, te doy gracias por mi vida, pero te doy gracias por mi esposa y mis hijos, por esta propiedad, esta casita que nos has dado, por los automóviles, por todo. Y bendigo a mi familia, aquí y en Honduras, en todas partes. Los bendigo a ustedes, bendigo a sus niños. Y le digo: Señor, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y al oeste, yo declaro tu bendición y tu protección, y declaro que tú eres el Señor de esta comunidad. Amén. Todos los días hay que hacerlo, porque hoy más que nunca dependemos de las bondades de Dios. Amén. Diga conmigo: de su misericordia. Amén. David decía: son mejor que la vida. Amén. Porque cuando Dios obra en misericordia, su mano de protectora está sobre nosotros. Amén. Y la cobertura de la sombra del omnipotente Dios nos protege. Amén. Estamos en tiempos donde necesitamos esa cobertura y amparo de Dios más que nunca. Amén.
como iglesia. Amén. Mientras aparece la señal de la manifestación gloriosa de aquel a quien esperamos y honramos y adoramos, mientras Dios nos divide la tierra como iglesia. Su Amén. nombre es Jesús. Amén. Aleluya. Dígale a su hermano, necesitamos la bondad de Dios y eso nos va a proteger. Necesitamos la bondad de Dios. Salmo 94, 16 al 19. El salmista David, este hombre en este salmo está proclamando y él hace una oración de protección y le pone delante de Dios la vida de aquellos que quieren amenazarlos. Y él le dice, ¿verdad?, que actúe con justicia y con venganza sobre sus enemigos, sobre aquellos que le desean mal y que persiguen su alma para matarlo, para destruirlo. Usted sabe que en la historia de las Sagradas Escrituras, David tuvo muchos enemigos. Y los enemigos de David se despertaron sobre todo cuando entra en la escena del llamado con propósito de Dios. Porque acuérdense que cuando Samuel fue a buscar el ungido del Señor a la casa de Isaí, como padre de David, había muchos otros hermanos mayores y quizás más grandes que David y mayores, pues él era el más chiquito. E incluso cuando llegó el profeta Samuel para buscar al ungido del Señor, David no estaba. Samuel creía que uno de los hermanos, cuando los vio de gran parecer, de gran altura y muy jóvenes, fuertes y todo, como hijos de Isaí, dijo, aquí está verdaderamente el ungido del Señor. Pero no estaba ninguno de ellos. Pasaron 6 y dice, ¿y tienes más hijos? Sí, tengo un chiquitico que está por allá, ¿verdad?, con las ovejas. Ni estaba en la casa. Pero ese era el ungido del Señor. El sabio, el temeroso, el prudente, el joven de hermoso parecer, el dulce cantor de Israel llamado David. No sabía lo que esperaba. Y lo fueron a llamar y Dios lo unge a través de Samuel y lo declara su príncipe. Pero de ahí David comienza a tener enfrentamientos. Porque todo aquel que tiene un propósito en Dios también tendrá pruebas y dificultades en la vida. Pero Dios lo librará de todos los males. Amén, aleluya. David pide venganza por sus enemigos y por aquellos que acechan su alma. Y entonces él declara, yo solamente saqué estos versículos que tienen gran sentido y quiero dejárselo en su corazón. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? Es una buena pregunta, ¿verdad que sí? Usted sabe que tenemos un protector en nuestra vida todos los días. Amén. Amén. Pero que debemos de clamar delante de él todos los días. Amén. Que debemos de levantarlo, de exaltarlo, de bendecirlo, de adorarlo, porque él es Dios. Amén. Amén. Como verdaderos hijos y adoradores. Amén. Amén. Y eso agrada al Señor. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? Viene la otra pregunta. ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad, o sea, maldad? Usted sabe, amados hermanos, que todos los días nosotros nos levantamos. Y vuelvo a repetir, mientras tengamos hálito, mientras tengamos vida y Dios nos permita y cumpla su propósito en la tierra, usted y yo podemos hacer las cosas de una manera inocente y en parte en ignorancia. Usted y yo no sabemos si el que va delante de nosotros, en la calle, en el supermercado, en cualquier aspecto que sea. Yo veo muchas veces, amados hermanos, que la gente anda confiada y sucede lo que menos se espera en cuestión de segundos o de minutos. Y aparentemente como que la gente no está apercibida de lo que vive o de lo que está viviendo. Pero la iglesia no debe estar así. Porque nosotros podemos ir al supermercado e ir al trabajo y quizás no sabemos lo que puede acontecer ahí, pero nos hemos encomendado bajo el amparo del Dios Altísimo. Él sí lo sabe todo. Y como hemos clamado y como nuestra justicia y confianza está delante de Él, seguro que Él intervendrá. Amén. Nuestra vida depende del Dios eterno. Amén. Por eso Él hacía estas preguntas. Ponme un poquito al 16, por favor, Pascualito. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? Usted y yo sabemos si el que está manejando la par, el que va delante de nosotros, el que viene atrás, o el vecino que tiene buenas o malas intenciones. ¿Usted lo sabe?
No lo sabemos. Nos levantamos confiadamente y vamos a hacer las cosas. Este hombre que estaba de guardia ahí, hermano, estaba con su rifle así para abajo, viendo despachar a la gente. Así confiadamente el hombre. Así estaba, ahí se mira la cámara. El carro pasa por allá y él ni se da cuenta, hermano. Así pasa la gente. Así el impío sorprende. Pero también hay algo muy importante, que el impío debe saber que Dios también lo puede sorprender cuando se mete con uno de sus hijos. Amén. Pero para eso hay que estar apercibido. Pero para eso hay que orar. Para eso hay que encomendarse al Dios vivo. Para eso hay que adorarle. Para eso hay que permanecer firme. Para eso hay que clamar a Dios. Para eso hay que conocerlo. Para eso hay que respetarlo. Para eso hay que conocer su palabra. Amén. La justicia de Dios, el fruto de Dios en nuestra vida, no es en balde, amados hermanos. Dios cumplirá su propósito, decía David, conmigo. Y ciertamente Dios cumplió su propósito con él. Nosotros creemos que Dios va a cumplir su propósito con nosotros. Mientras eso suceda, Dios nos va a librar de mucha maldad. Amén. Aleluya. Dígalo, hermano, entiéndelo. Entiéndelo. Dígalo, conócelo, entiéndelo. Acéptalo. Acéptalo. Pero esto así es. ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara el Señor, pronto moriría. Y mi alma, ¿dónde estaría? Enterrado. Enterrado, hermano. Levante la mano si usted entiende que nuestra vida hoy más que nunca y seguridad depende de Dios. Amén. 100% seguro, ¿verdad? Amén. Amén. Sí, mi amado. Sí. Como iglesia no sabemos lo que Dios nos va a permitir experimentar en la tierra. Pero una cosa sí sé, que si estamos apercibidos y encomendados, fieles a Él, venga lo que venga, pase lo que pase, Dios nos va a proteger. Amén. Amén. Pero eso sí, no nos podemos descuidar, porque la obra de la maldad está creciendo. Y bien es cierto que todavía el mal no es el mayor porcentaje sobre el planeta, porque si fuera el mayor porcentaje del mal sobre el planeta, entonces ya Dios hubiera actuado con su juicio directo. Creemos que mientras el Espíritu Santo y la iglesia y hayan hombres y mujeres justos que temen a Dios, todavía el bien es mucho mayor que el mal sobre el planeta. Pero le aseguro una cosa, que cada día como que el mal está tratando de competir y de rebasar al bien. En los tiempos de Noé, en los tiempos de Sodoma y Gomorra, como ejemplo y testimonio en la palabra, comparándolos con los tiempos que estamos viviendo, ya están quedando muy pequeños. Levánteme la mano si entiende esto. Amén. Dígame sí, pastor. Sí, porque hay mucha más gente y yo creo que hay mucha más maldad todavía. Y cada día todo el mundo como que se rebela contra Dios, sus principios, sus leyes, su palabra y todo, y no quieren saber nada de Dios. Y en los tiempos de Noé, Dios solamente pudo encontrar un hombre que halló gracia delante de él. Y 7 miembros de la misma familia que se salvaron. De ahí fueron animales. Pastor siempre dice eso, y lo voy a repetir cuantas veces me quede tiempo en la tierra. Porque es un testimonio en la palabra. Amén. Un testimonio en el cual tenemos que vernos visualizados. Porque la maldad en los tiempos modernos y de nuestra generación presente es mucho más que los tiempos de Noé. Y si bien es cierto, hay mucho más salvados que en los tiempos de Noé, ahora en la gracia le aseguro que la maldad es mucho más todavía que los salvados. Así es. Oh, gloria. Y en los tiempos cuando Dios derramó su juicio sobre Sodoma y Gomorra, solo uno era justo. Y esto que con dificultad se salvó, Lot y sus hijas y su mujer, que luego quedó paralizada en el camino. Y esto fue duro,
porque después sus propias hijas lo emborracharon. Y usted sabe lo que pasó con ellos. O sea que, dice, el pobre Lot, el único justo, su vida era abrumada por los malignos. Estaba ya desquiciado. Sin embargo, no hubo iniciativa de que se saliera de Sodoma y Gomorra. Y es que Sodoma y Gomorra es un tipo del mundo. La iglesia no puede salirse del mundo de la iniquidad. Estamos aquí, pero no somos del mundo. Amén. Aleluya. Pero aunque estemos rodeados de tinieblas, de inmundicia, de maldad, de injusticia, de iniquidad, la iglesia debe de permanecer firme. Amén. En la Aleluya. justicia, Amén. en la gloria, en integridad, en santidad, apartada del mal, esperando su glorioso Salvador hasta el fin. No nos queda otra alternativa, y no estoy gritando porque estoy enojado. Es que esto debe de ser así, mis amados. Yo debo de preparar el corazón tuyo como oveja. Soy responsable delante de mi Dios. Y que el Señor nos ayude a participar cada día de su temor y a mantenernos firmes hasta que Él venga. No podemos huir del mundo. La iglesia está en el mundo, pero no forma parte del mundo. Amén. Amén. Y puede ser preservada igual que Noé. En el arca, ya nuestra arca pagó un precio. Amén. Nuestras vidas, dice en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, están escondidas, protegidas en las manos de Jesús. Y Jesús es nuestra vida. Él se va a manifestar como gloriosa vida, y cuando Él venga estaremos con Él si perseveramos hasta el fin. Amén. Si la ayuda no viene del Señor, David decía, pronto mi alma, los malignos me acechan y estoy templadito. ¿Sí o no? ¿Tenía razón David? Hermano, hoy más que nunca, dígale a su hermano, mira, si Dios no te protege, diga, está bien, con convicción y seguridad, que si Dios no te protege, si Dios no nos protege, hermano, la vida se termina. Amén. ¿De qué manera? En las manos del maligno, hermano. En las manos del impío. Nosotros no podemos escapar. Estamos rodeados de impiedad. En el vecindario donde tú vives, no crees que todos son buenos. No creas que todos tienen fruto de vida. No todos tienen fruto de sabiduría, de revelación y de conocimiento de Cristo. No, hermano, estamos rodeados de impíos. Y usted quizás no lo sabe y no los podemos juzgar ni condenar, pero Dios sí lo sabe. Sabe el Señor preservar al justo del mal. Y a los que le temen nunca les va a faltar nada. Amén. La justicia trae su premio verdadero. A mí me encanta esto, porque Cristo es mi justicia y tu justicia. Bueno, me lo pone el 17 para acuerdo. Si el Señor no nos ayudara, pronto, dice, moriría mi alma y estaría, como dicen, muerto, la tumba y el silencio. Ahí se murió todo. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, diga conmigo, tu misericordia, oh Señor, me sustentaba. Amén. Cuando algunas veces creemos que todo va mal y que podemos resbalar, si hemos orado, si hemos clamado, y si nuestra fe y confianza y nuestro estilo de vida está en el Señor, déjenme decirle, Dios va a poner su mano. Amén. David aprendió a confiar en la bondad de Dios. En otras partes, esta parte dice, misericordia, dice, tu bondad me sustentaba. Por eso dice, cuando yo decía, mi pie resbala, o sea, estoy a punto de caerme, ahí está el Señor ayudándome, levantándome. Pero esto sucede para los que aman, para los que le temen, para los que perseveran en Él. Amén. No estoy diciendo de que hay cristianos que han muerto en manos de los impíos y han muerto porque han hecho mal. No estoy hablando de eso. Hay de todo en el mundo. Hay muchos hijos de Dios que han sido matados por asesinos. En nuestros países hay pastores, hay ministros que están siendo extorsionados
están siendo sobornados. A mi pastor y a la esposa del pastor en Honduras, sabe que a ellos le han hecho varias pasadas ya y el Señor lo ha guardado. Amén. A él, una vez viniendo de Tegucigalpa, la capital, hacia San Pedro Sula, la otra ciudad donde él vive, en medio del camino venía un carro persiguiéndolos. Y en cierta parte del camino en la carretera, ese carro les dispararon y les puncharon las llantas. ¿Y qué iban a hacer ellos? Si el amparo del Señor no estuvo con el pastor y el camarógrafo, 2 o 3 muchachos que venían con él, los hubieran matado. Les robaron todo y los dejaron desnudos, pero no los mataron. En otra ocasión los secuestraron en San Pedro Sula, y de una u otra manera él no supo ni cómo. Los que iban adentro, uno de ellos le decía: mátalo, pégale un tiro en la cabeza. Él solo escuchaba esto, pero alguien dentro del mismo grupo de los que lo habían secuestrado le decía: no lo mates, él es un pastor, no lo mates, dejémoslo vivo. Lo tiraron y cuando lo tiraron con la cabeza, con los ojos vendados, él no supo dónde cayó, solamente que donde cayó él trató como de esconderse y después como que regresaron a buscarlo y no lo encontraron. Sigue vivo el pastor. Amén. A su esposa la secuestraron en un ATM y la anduvieron por toda la ciudad, y hasta que al fin la abandonaron por ahí, no le quitaron la vida. ¿Cuántas cosas pueden pasar que solamente la bondad de Dios y el propósito de Dios, mientras no se cumple en tu vida, te puede proteger? Amén. Pero el impío, el malo, acecha, y eso es una realidad. Estamos aquí, mis amados. Amén. Y los humanos hay que orar. Y hay que entender que solamente la bondad, la misericordia de Dios nos puede proteger. Amén. Aleluya. Número 3. Las iniquidades hacen separación entre Dios y el hombre. Si el malo no se arrepiente, hay problemas. Y los problemas más graves están con Dios. Y Isaías 59, 2 y 4 y 7 y 8 lo leemos. Esto sucedía, y déjenme decirles, si nosotros estamos viviendo tiempos complicados, miren los tiempos en que dan testimonio de la palabra de Dios, de que en la misma nación de Israel sucedían estas cosas. No hay ninguna nación en el mundo que no esté y que no haya sido acechada por la maldad. Israel tuvo el privilegio de ser la descendencia de un hombre maravilloso que le aprendió a creer y a obedecer y sostuvo el gobierno de Dios, como lo fue Abraham. Y esta nación viene a ser la descendencia de este hombre. Cada israelita debía de conocer la historia de aquel patriarca, de aquel hombre, de aquel gran amigo que le correspondió en fe al corazón de Dios y aprendió a amar, a seguir y a obedecer a Dios, y de esa manera sostuvo la autoridad y el poder de Dios y fue declarado padre de fe y padre de los israelitas, pero también padre de nosotros por la fe. Amén. Amén. Sin embargo, la misma nación de Israel, como descendencia de Abraham, aquel que fue protegido, engrandecido y que fue próspero, pero aprendió a obedecer y al temor y anduvo y caminando con Dios, esa misma nación como su descendencia se depravó. Esa descendencia como nación se equivocó y se volvió contra Dios. Todas las naciones se han vuelto contra Dios, y no hay ninguna nación que no tenga pecado. Pero las iniquidades, la maldad, la injusticia de cada nación y de cada pueblo y de cada familia hacen división entre Dios y el hombre, y esta separación trae grandes consecuencias. Cuidar la familia es cuidar y proteger la sociedad. Si no proteges tu propio testimonio, si no proteges y enseñas a tus hijos, tu familia está cooperando con el espíritu del mal. Pero si proteges tú como cabeza a tu esposa, a tus hijos, y le enseñas el bien y el temor a Dios y los principios y los encaminas en el bien, estás cooperando con Dios. Amén.
Amén. Pero no todo el mundo lo hace. Las naciones se han corrompido. Israel fue uno de los testimonios y vemos qué sucedía en estos tiempos cuando el profeta Isaías. Y él dice, pero vuestras iniquidades, o sea, maldades, han hecho división entre ¿qué? Entre ustedes y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de ustedes el rostro del Señor para no oírnos. Así es. ¿Cree usted que esto puede estar pasando? Mira, hermano, si bien es cierto, Dios es un Dios de misericordia, pero el pecado puede hacer de que Dios rechace y repruebe, aleluya, la conducta de las familias y de la sociedad de hoy en tiempo. Porque igual que la nación de Israel, las naciones están viviendo en pecado y la maldad es mucha y no se quieren volver a Dios. ¿No se está dando cuenta que entre más maldad hace un ser humano, más separado está de Dios? Más división hay entre Dios. Aunque Dios lo ame, aunque Dios ame a la humanidad, pero el pecado endurece, el pecado separa, el pecado destruye. Mas Dios quiere dar vida. Amén. Y esa vida está en su Hijo. Aleluya, versículo 3 al 4 y después el siguiente, creo que es del 7 al 8. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y sus dedos de iniquidad, sus labios de pronunciar mentira, habla maldad vuestra lengua. El 4. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Consiguen maldades y dan a luz iniquidad. Así es. ¿Estaremos viviendo eso nosotros? Amén. Todas las naciones, en su mayoría, están sembrando iniquidad. Están viviendo en una vida llena de maldad, de injusticia. A eso se le llama iniquidad, a eso se le llama pecado. Y esto causa división y separación cada día más del hombre hacia su Dios. Que Dios nos ayude a mantenernos firmes en su gracia y misericordia. Y que la revelación del Dios Altísimo ilumine nuestro entendimiento para que permanezcamos firmes hasta el final. Y no nos pase, porque la nación de Israel recibió su retribución a su pecado en todos los tiempos en que pecó. Y con mucha más responsabilidad, porque esta nación conocía al verdadero Dios. Nosotros conocemos al verdadero Dios como iglesia. Si nos retrasamos y nos apartamos de la gracia y nos volvemos atrás, es lo más peligroso que podemos hacer en nuestra vida. Lo mejor es permanecer firme hasta llegar al final y que el Señor nos ayude a hacerlo. Amén. Denles aplauso al Señor. Aleluya. Ciertamente hay derramamiento de mucha sangre inocente en estos tiempos. La gente habla maldad y mucha mentira y está volviéndose en contra de su Dios y no quiere nada saber de Dios. Pero igual que la nación de Israel, que Dios cerraba su corazón y sus oídos para no oír y responder a su clamor, también puede suceder en estos tiempos y los juicios de Dios pueden venir. Dice el 7 al 8, creo que es: sus pies corren al mal. ¿Estará sucediendo esto? Sí, hermano. ¿En qué parte? Diga conmigo: en todas partes. En todas partes. Mire lo que estamos orando por la sobrina, por la nieta de nuestro hermano Juan. El hermano Juan nos dice que ella supuestamente solo iba a una tienda a comprar algo y de ahí no supieron nada de ella hasta que la policía les dio la información. Así de sencillo. El mal acecha. Dice: sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Ese es el mal. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá la paz. Hasta ahí tenemos, Pacolito. Amados hermanos, Isaías está hablando una verdad de lo que la nación de Israel vivió en tiempos pasados. Pero que si Dios no dejó desapercibido la maldad de la nación de Israel, tampoco va a dejar desapercibido la maldad de hoy en tiempo en cualquier nación. Nosotros debemos de seguir adelante, firmes,
muy firmes, pidiéndole fuerza al Señor, Así es. sin volvernos para atrás. Sí, Señor. Si hay que correr para Jesús, como dice el canto, correré hacia Él. Y con paciencia esperaré en sus promesas, llegaré hasta el final. Amén. Amén. Solo sus promesas, su palabra, nuestra fe y confianza en Él nos pueden ayudar para permanecer y seguir adelante como debe ser. Amén. Aleluya, quiero terminar con esto. Porque el hombre de bien recibirá su regalo, su galardón de parte de Dios, pero también el malo. Las iniquidades hacen separación de Dios, y entre más maldad se hace, más división hay. Pero Dios sigue teniendo misericordia del que se arrepiente. Romanos 2, 7 y 11 terminamos. Aquí la palabra declara que hay dos clases de efectos sobre aquel que persevera en hacer lo malo, y también en aquel que persevera en hacer el bien. Nosotros, dice la palabra, el apóstol Pedro escribe, hemos sido llamados para heredar bendición y no maldición. Para heredar bendición en Cristo y ser de bendición a otros también. Amén. Como luz, como testimonio, con temor reverente, apartados del mal, sustentando el testimonio de nuestro Dios con paciencia y con amor en su gracia y misericordia. Hemos sido llamados para heredar esa bendición eterna en Cristo Jesús. Amén. Y de ahí no debemos movernos. Pero siempre hay una herencia, siempre hay un pago para algo. Y aquí Romanos, hablando de la impiedad y de los inicuos y de todos los malos que pueden hacer los hombres, dice vida eterna a los que perseverando ¿en qué? En hacer el bien. ¿Qué cosa? Vida eterna, diga vida eterna. A aquellos que perseveran en hacer el bien. Esto solamente es para los que hemos conocido a Jesús. Amén. No hay nadie más que pueda heredar vida eterna en hacer el bien si no tener un encuentro personal con Cristo. Amén. Y dice, buscando ¿qué cosa? Gloria y honra e inmortalidad. El alma que va a tener vida eterna y que se vuelve inmortal para siempre en el gozo de su Señor, solamente son los santos. Solamente son los que han sido percibidos. Son los que han tenido un encuentro personal con Cristo, los que han sido llamados y tratados por Dios y le han entregado sus vidas y ahora dependemos de Él. Nadie puede alcanzar honra, gloria e inmortalidad eterna sino solamente en Cristo Jesús. Amén. Pero también nos dice algo aquí. Aleluya. Pero ira y enojo a los que son ¿qué cosa? Rebeldes, contenciosos, buscapleitos, malvados, y no obedecen ¿a qué? A la verdad, sino que más bien obedecen a la injusticia. Y sigue diciendo más. Tribulación y angustia, ¿sobre quién? ¿Sobre quién? ¿Será que Dios es un Dios imparcial? Amados hermanos, la justicia de Dios no tiene personas privilegiadas. Así es. El malo es malo y va a recibir lo que merece. El justo y el bueno va a recibir también lo que merece. Pero aquí dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, sea judío o sea de otra nación. Así es. Y dice lo siguiente, aleluya, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, lo mismo al judío que también a cualquiera de otra nación. Así es. ¿Por qué? Porque no hay acepción de personas para con Dios. Iglesia amada, esta palabra se la dijo en el nombre de Jesús, porque necesitamos que nuestro corazón no desmaye. Papi, mami, abuelo, tío, ayude a su niño, ayude a su adolescente, háblele a su niño, a su niña,
a su adolescente, prepare su generación en el temor de Dios y dígale que existe el mal y que existe el bien. Mientras el Señor no venga y ponga todo en orden y llegue a la consumación de los tiempos finales, va a existir la lucha entre el bien y el mal. Hoy estamos viviendo una apariencia donde el mal está bien organizado y amparado por aquellos que supuestamente deben de representar en justicia y en verdad a Dios, porque más bien se han corrompido. Por eso es que estamos teniendo tiempos peligrosísimos y difíciles. Y estamos viendo que aparentemente como que el mal bien organizado es el que está influyendo y está gobernando. Por eso se le llama a los sistemas de gobierno, sobre todo en Latinoamérica, narcoestado. Y ahí está la influencia del narcotraficante, que matan y asesinan sin piedad, compitiendo por la venta de drogas, porque hay mucho dinero y el amor al dinero corrompe todo. Ahí están las pandillas que forman parte de esa organización y las maras que matan y roban sin piedad. Yo saco los ejemplos de mi país y le oro al Señor por Honduras, que tenga misericordia de esa nación que tanto lo necesita. Amén. Y sé que usted también ora por su país. Amén. Si no lo hace, debe de hacerlo, si ama su país. Hace poco miraba la noticia de un joven, allá le llaman una ruta de rapiditos, unos pequeños buses que van de una ciudad de San Pedro Sula a otra ciudad. Y en medio del camino, haciendo una parada, unos jóvenes se pararon que venían en el mismo autobús y mataron al chofer. Y venían vestidos de colegiales, venían vestidos de estudiantes. El mal se disfraza. Hay muchos, hace poco llegaron a una casa, tocaron la puerta, vestidos de militares o de policía, pero no eran policías, eran malignos. Así el mal se está tratando de disfrazar y no haya qué hacer, pero aparentemente está logrando lo suyo. Y es que hay mucha gente que sin sabiduría se enreda en negocios malos de la vida, sin darse cuenta los efectos malignos que pueden traer. No solamente sobre el que comenzó a aliarse con el mal, sino también está poniendo en peligro sus generaciones. Una familia, como que ellos sabían, tenían preparadas las maletas. Y los que llegaron ahí aparentemente eran policías. Y mataron a la pareja y mataron a uno de sus hijos. Y uno de sus hijos pudo huir ahí de la escena por misericordia de Dios. Pero ahí terminó todo en esa casa. Y cuántas cosas están pasando. La palabra de Dios dice que aquellos que se enredan en los negocios del mundo no agradan a Dios. Amén. Pero nosotros hemos sido llamados y Dios nos toma como verdaderos y buenos soldados, y todo aquel que es preparado como buen soldado está dispuesto para agradar a aquel que lo llamó. Amén. La pregunta es, ¿quién te ha llamado y a quién queremos agradar? El mundo, en la maldad y las puertas del pecado todavía están abiertas. Nos podemos volver atrás y enredar en negocios sucios, pero cuidado, porque las consecuencias son graves. O mejor, perseveramos, que aunque es angosto el camino de la salvación, pero al final lleva no a destrucción, sino a vida eterna. Su nombre es Jesús. Amén. Y eso se lo da en su corazón.
Póngase en pie y denle un aplauso fuerte al Señor. Que el Señor nos bendiga.